No, ya está por cualquier cosa. Menos mal que he tenido él, porque la grabé mal. ¿Ah, sí? No la encontraba y suerte que Qué bueno, ya está. Cualquier cosa. Buenas tardes. Pues hoy nos vestimos de gala en nuestra tertulia académica de esta semana porque nos acompaña doña Silvia Jiménez Salinas. Justamente nos va a hablar sobre este tema que tiene que ver con los temas de género desde una perspectiva que también seguramente le va a parecer interesante porque tiene que ver con cuestiones electorales que a todos los estamos viviendo todos los días y seguramente va a ser de mucho interés. Voy a leer el currículum de doña Silvia Jiménez Salinas. Ella es licenciada en Derecho y Criminología por la Universitat de Barcelona. Está especializada en Derecho de Familia y Derecho Canónico. Fue nombrada decana del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, ejerciendo su cargo entre los años 2005 y 2009. Durante toda su trayectoria profesional, ha ejercido como abogada especializada en el ámbito privado, derecho civil y de familia, tanto en cuestiones de ámbito nacional como internacional. Desde el 2001 es experta en mediación familiar, con una especial focalización en derechos de protección a la infancia. Además, en la actualidad es presidenta de la Federación de Colegios de Europa, miembro del Observatorio de Derecho de Cataluña y presidenta del Instituto de Investigación Aplicada de la Abogacía. Ha combinado el ejercicio de la profesión con la carrera docente, impartiendo clases de diversos cursos superiores y del máster de especialización sobre Derecho de Familia y Derecho Civil. En reconocimiento a su trayectoria profesional, ha recibido la Medalla de San Ramón de Peñafort del Colegio de Abogados de Barcelona y la Medalla de Oro del Colegio de Abogados de Madrid. Ha participado en diversos informes de estudio científico en el área legal para el Ayuntamiento de Barcelona y para la Generalitat de Cataluña. A lo largo de su trayectoria profesional, ha presidido diversos organismos de relevante prestigio jurídico, como el Consejo de los Ilustres Colegios de Abogados de Cataluña, de la Comisión de Relaciones con la Administración y la Justicia del Consejo General de la Abogacía Española, de la Asociación Intercolegial de Cataluña, de la Asociación Catalana de Arbitraje, de la Comisión de Relaciones con las Administraciones y la Justicia del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona y de la Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia del Consejo General de la Abogacía Española, entre otras. Le agradecemos mucho su presencia, doña Silvia Jiménez Salinas, y pues, hecho eso, le pasaríamos el uso de la voz. Bueno, en primer lugar, ciertamente es un honor para mí poder dirigirme a ustedes con toda la humildad desde la perspectiva simplemente parece mucho el currículum, pero desde la perspectiva de una simple abogada que ha trabajado siempre alrededor del derecho y las personas. Y, por tanto, sí que es cierto que todo aquello que ha sido el mundo vulnerable de las mujeres y de los niños siempre me han preocupado con especial atención. Nosotros en España teníamos, hasta la Constitución prácticamente, teníamos un sistema de protección a la infancia de ámbito tutelar, que desgajado del Poder Judicial y que se unía el mundo de la infracción, el mundo de los menores delincuentes, con el mundo de la protección a la infancia. Todo eso me desarrolló una parte del trabajo especializado y decidí finalmente dedicarme al derecho de familia porque abarcaba el ámbito de la protección a la infancia ya desde el Poder Judicial, ya desde las cuestiones ante los tribunales y todo lo que refiere también a las personas mayores, es decir, todo aquello alrededor de la familia. Eso hizo que, posteriormente y con independencia de los cargos institucionales que a uno le dan la imagen de lo que significan pues, los colegios de abogados, las instituciones europeas que preservan de alguna manera pues, las asociaciones especializadas en algún ámbito, como son los colegios de abogados especializados en la defensa jurídica, me han dado la posibilidad de venir a lugares como este que entablamos. No soy yo nadie para explicarles a ustedes sobre estas cosas, pero sí que me han hecho reflexionar sobre por qué, sobre todo en los últimos años, por qué ha florecido de esta manera tan intensa unas cuestiones que nunca habían sido relevantes en relación a la mujer.
Y esto pues, lo quiero compartir con ustedes a través de la pequeña conferencia que les quiero dar con algunas estadísticas sobre por qué siempre hemos estado en el mismo barco las mujeres y los niños, y hace poquitos años que empezamos a despegar. Y, de hecho, en mi caso fui la primera abogada mujer decana del Colegio de Barcelona en 300 años. Y dices, ¿cómo puede ser? ¿Cómo es posible, no? Que sigamos siendo las primeras en tantos lugares. Aquí veo compañeras y veo del otro género, pero todavía es un tema que cuesta mucho y quizás por tan reciente es muy fácil la involución. Y, por tanto, todo aquello que genere conferencias como esta pues ayuda a que un bandazo repentino no nos haga creer que todo esto no puede desaparecer en poco tiempo. Cuestión de género es el título de la conferencia, porque a mí me impresionó mucho, no sé si ustedes la han visto, en la película sobre la juez del Tribunal Supremo americana, que lo que le cuesta a ella iniciar la vida profesional, la carrera, y lo importante que llegó a ser simplemente por el hecho de que a su lado tuvo una persona que la quería y que entendió que ella era persona, simplemente por esto, porque si no llega a ser por su marido, ella no está donde está, ni ella lleva el primer tema jurídico, porque ella fue profesora, no estaba capacitada para actuar delante de los tribunales hasta que empezó y hasta que el marido le ayudó. Por tanto, la cuestión de género siempre es en relación a los dos, porque nunca un género puede ser único sin el apoyo del otro. Y por eso titulé de esta forma la conferencia, porque me impresionó realmente lo que era. Simplemente explicarles la concepción, ¿no?, de lo que era en la Edad Media, pues la concepción de la mujer. La mujer en el Renacimiento, ¿qué decimos nosotros aquí? Bueno, la mujer en el Renacimiento era una figura a la que se tenía en consideración en función de la valía del hombre que tenía a su lado. Y, por tanto, vemos identificados conceptos que poco tienen que ver con la actualidad, aunque los estereotipos siguen: la virginidad, la belleza, la abstinencia y los deberes matrimoniales, que eran las virtudes de la mujer. Y, por tanto, todo esto se percibía desde el inicio del nacimiento de las hijas y de los hijos. ¿Cuál es la diferencia entre los valores que se le daban al hombre y los valores que se le daban a la mujer? Pues, ¿quién era el hombre? Pues los príncipes, los militares, los artesanos, los humanistas, los mercaderes y los clérigos. ¿Quiénes eran las mujeres? Pues las madres, las hijas, las viudas, las vírgenes, las prostitutas, las santas y las brujas. Y eso era la realidad de la distinción entre el listado de posibilidades que tenía un lado y otro. Cierto es que cuando hablamos de la historia de las mujeres, pues no podemos hablar hasta que hay alguien que decide visualizar que somos también ciudadanas. Y ustedes lo saben mejor que nadie, Olympique de Gouges fue quien nos proporcionó la posibilidad de decir que los derechos también correspondían a las mujeres. Y fue quizás, con excepción de que Platón en alguna ocasión sí que habló de dirigentes en masculino y en femenino, pero fue una injerencia en las civilizaciones, fue la primera que de alguna forma visualizó que los derechos estaban solo concebidos a los ciudadanos, no a las ciudadanas. También, bueno, sinceramente no sabía a quién me refería, a quién iba a dar la charla, y por tanto ustedes no les voy yo a explicar quiénes han tenido como referentes, pero sí me preocupé de mirar un poquito qué había estado en su historia, hasta lo más cercano en mujeres referentes en su país. En España, finalmente, bueno, la verdad es que, como les digo desde el principio, es muy reciente. En el año 75, ustedes saben que se anula la licencia marital. Teníamos toda la situación del Código Civil organizada para que la mujer fuera absolutamente dependiente del marido. Y es en el año 78 donde se concibe, por primera vez y jurídicamente hablando, los derechos en situación de igualdad.
no es hasta el año 78. Por tanto, aunque parezca que ha pasado mucho tiempo, en relación a la historia de 20 siglos ha pasado muy poco tiempo. Por eso yo insisto mucho en que hay que fomentar tertulias, comunicaciones, hablar de esto, porque parece que a la gente joven todo aquello que ya está, ha estado siempre. Y eso no es cierto. O sea, nosotros, insisto, desde el año 78 tenemos jurídicamente la igualdad y, por tanto, no podemos hablar de antecedentes muy lejanos. En el año 78 la Constitución habla del principio de igualdad. Dice, los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación. Insisto, no estamos hablando de igualdad de género, estamos hablando de igualdad de discriminación en cualquier otro ámbito. Nacimiento, raza, sexo, religión. Es decir, por primera vez las mujeres tienen reconocido, al menos en la ley, el concepto de igualdad. En el año 78 se despenalizan los anticonceptivos, en el 81 es el gran hito de nuestro país, que se regula por primera vez. Aquello que luego les diré que desde mi ámbito del derecho de familia tiene muchísimo que ver con la igualdad, que es la primera ley de divorcio. Ustedes saben que en nuestro país no existía ni el divorcio, solo existía la separación canónica y, por tanto, no había efectos y consecuencias de la ruptura del vínculo, porque no existía. En el año 81 se regula por primera vez el legislador el divorcio. Sin embargo, el legislador español no se atreve a iniciar el divorcio de forma directa y nos hace pasar por la separación previa, lo que conllevaba que los procedimientos fueran doblemente complicados, porque tenías que optar inicialmente siempre por la separación. También la concepción del año 81 es que debe haber una causa para el divorcio. Una causa no es la voluntad, es una causa. Nuestros tribunales, por suerte, porque gracias a la interpretación que realizan, no sé si todos ustedes son jueces o no, no lo sé, pero gracias a la interpretación que realizan los juzgados y los tribunales, interpretan en la década de los 80, cuando se pone en aplicación la ley del 81, que la causa de affectio maritalis es suficiente para otorgar el divorcio. Con lo cual, lo que no dice la ley, que es que tiene que haber una causa, lo dicen los tribunales al concebir una causa general, que es decir, la falta de afecto entre ambos cónyuges, pues es suficiente para otorgar el divorcio. Pero como les digo, es tenue la modificación legal que se hace en aquellos años en España a raíz de la Constitución del 78. No es hasta el 2004 que se regula la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género, y en el 2005 cuando se regula o se suspende la obligación de la separación previa al divorcio, que le llaman en la prensa en aquel momento el divorcio exprés, que eso no es cierto, simplemente que se accede al divorcio de forma directa tras 3 meses de contraer el matrimonio. Tenía después, bueno, no sé si tendremos tiempo, si no les facilitaré alguna de las estadísticas que tenemos sobre violencia de género, pero si luego tenemos tiempo no les aburro, pero bueno, eso ya lo he eliminado porque pensaba que había mucha cosa. Bueno, las 4 olas del feminismo, los 4 momentos en los cuales se puede establecer un punto y aparte, pues ya hemos hablado de la primera, que es Olympique de Gouges. La segunda son las sufragistas, porque ya no están hablando de los derechos de la mujer, sino que están hablando del ejercicio de esos derechos. Es decir, quieren votar, quieren ser ciudadanas en plenitud y quieren no solamente la igualdad, sino el ejercicio de esa igualdad. Y eso es la literatura ha hablado de la segunda ola del feminismo. La tercera es en el 68, bueno, eso es, cuando se habla de la liberación sexual, cuando se habla de la eliminación de barreras de género en cuanto al comportamiento de las personas, la anticoncepción, enorme introducción y elemento crucial
en la vida de la mujer, el conocimiento de la anticoncepción, y empiezan las escuelas mixtas a partir de la política de liberación de los años 68, y empieza la coeducación en los colegios y en las escuelas, que es una forma también de introducir una igualdad. Y la cuarta es la que nos ocupa en este momento, la que se habla de la cuarta ola, al hablar de Me Too, al hablar de la liberalización de la posibilidad de exponer las agresiones o las situaciones, pero sobre todo, también los que saben, hablan de el gran reto que ha supuesto exponer en público situaciones dramáticas respecto al cambio de lo que no es políticamente correcto. Y eso es una realidad que todos los que estamos aquí lo estamos viviendo, porque hace 10 años una sorna, una gracia, el lenguaje que utilizábamos nosotras también, no estamos diciendo que el hombre es el agresor y la mujer es la perfecta feminista, ni muchísimo menos, sino que estamos todos metidos en la misma cultura. Hace 10 años, lo que hoy no se concibe en una mesa, hace 10 años sí, porque el lenguaje ha cambiado y ya no es políticamente correcto decir «Hola, niña, ¿cómo estás?». Ya es otro trato. Yo siempre explico que cuando me presenté a las elecciones al decanato de Barcelona había 7 candidatos y nos ponían, bueno, pues en una mesa como esta, a hacer debates durante la campaña electoral. Y entonces, de los 7 candidatos había 6 hombres y yo. Y entonces el moderador, que siempre nos tocaba a uno de fuera donde fuera, decía el señor tal, el señor tal, el señor tal y Silvia. Y yo decía, bueno, ¿y a mí por qué me ponen pequeñita siempre? ¿Por qué me rebajan? Era automático, nadie lo pensaba, no era consciente. Yo misma decía, bueno, me están bajando, y decía, póngame un almohadón y así me pongo un poco más alta, porque yo me sentía más flojucha también, al decir el señor tal y Silvia. El lenguaje hace mucho en la igualdad, pero no el lenguaje de los ciudadanos y las ciudadanas, sino la concepción interna de que hay cosas que ya no son políticamente correctas ni tan siquiera hacen gracia. Y eso es lo que se llama hoy la cuarta ola del feminismo. Aquí hay un resumen de que simplemente, no hace falta que lo veamos, simplemente de explicarles por qué, seguramente alguno de ustedes lo sabe, por qué se celebra el 8 de marzo, el Día de la Mujer. Sí, digan, si yo sé lo mismo que ustedes. Bueno, porque curiosamente, que yo tampoco lo sabía hasta que lo vi, en Nueva York hubo una manifestación. Sí. Yo tampoco lo sabía hasta que lo vi. El 8 de marzo, bueno, podría ser una... No, pero es que... Y el 10 de marzo también, hay el 8 de marzo del 2010 también es un hito que se regula, y por eso celebramos, yo no sabía muy bien, el 8 de marzo, en relación a las condiciones laborales de las mujeres, no en relación, porque hicieron una masacre, pero no en relación a sus derechos políticos ni de igualdad, sino en relación a las condiciones laborales de las mujeres. Ciertamente, el siglo XX fue el siglo que le llaman de las mujeres, que no es cierto, pero todavía nos queda mucho porque, como aquí digo, hay muchos países en los cuales toda esta situación de la que estamos hablando no es ni concebible, porque cuando estamos, sabemos y somos conocedores de que ni tan siquiera pueden conducir o pueden simplemente salir fuera de casa, pues ya no estamos hablando de una cultura como las nuestras, ¿no? La mujer en la universidad es la concepción que se tenía. La mujer sabia es doblemente insensata, porque las mujeres que saben latín no tienen marido ni tienen buen fin, decían. En España, bueno, el desarrollo fue muy lento. Emilia Pardo Bazán, el rey Alfonso XIII, le permitió ser catedrática en contra de la opinión pública y en contra de muchos de los académicos del momento,
y, sin embargo, ha sido gracias a situaciones puntuales como esta que hemos podido seguir avanzando. Hasta 1910 en España solo hubo 36 mujeres que consiguieron licenciaturas. Entre ellas, Concepción Arenal, conocida de todos, y Emilia Pardo Bazán. El 8 de marzo de 1910, una orden real le autorizó a ella a acceder a la Universidad Española, a ella y a todas las demás mujeres, hasta el 1910. Con la Segunda República, como ustedes saben, hubo un gran avance en cuanto a nuestros derechos. Pudimos antes ser elegidas que votar, pero luego vino la dictadura franquista con un fuerte retroceso. Por eso decimos que los derechos van y vuelven con una facilidad pasmosa. Y se realizó una serie de cambios legislativos con la finalidad de devolver a España la unidad territorial, la grandeza, eliminando a las mujeres de la formación. La mujer en la República, como decimos, fue la que posibilitó un paso importante en nuestros derechos. La República otorga plena capacidad jurídica a la mujer. Eso es un hecho relevante porque, como les he dicho desde el principio, los niños y las mujeres iban siempre en el mismo saco y la capacidad jurídica es aquello que se negaba a los niños y a las mujeres. A los niños se les siguió negando hasta casi hace nada. A la mujer no, se le permitió, en nuestro caso, con la Constitución del 78, al reconocerse la igualdad. Pero a los niños costó mucho más reconocerles porque son objetos de derecho y de protección y no sujetos de derecho. Bueno, ese es un anuncio que teníamos, que les he cogido porque es algo relevante de la época, pero no tiene mayor importancia. En relación a las situaciones en las que nos encontrábamos, parece que las mujeres no podían tener las cuentas, las licencias, etcétera, los pasaportes. Todo ello era relevante. Pero lo más importante de todo eran los conceptos que se introducían en la educación acerca del papel de la mujer. ¿Para qué la mujer tenía que estudiar si al fin su objetivo era ser madre y ser una buena esposa? ¿Para qué la mujer tenía que ceder al mercado laboral si con un buen marido que tenía a su lado? Esa educación es la que nos ha costado y nos sigue costando tantos años de lucha para encontrarnos. Y luego, les insisto, el derecho de familia regulador de toda esta época propició que la mujer no levantara cabeza durante todos esos años, porque la intolerancia en el ámbito público hacia las actitudes de la mujer no le permitían tener independencia económica, que al final es lo que a uno le hace libre, la no dependencia. Como la cultura general era que la mujer debía ser madre y esposa, era indirectamente la forma de anular sus posibilidades al anular su capacidad para tener independencia económica. Luego les explicaré, si se me permiten el tiempo, algo sobre la violencia doméstica y la capacidad de la sociedad para llevar como secreto todo lo que sucedía en la familia y que no trascendiera al ámbito público, y por eso no tenía relevancia. Lo que sucedía en casa y, por tanto, eso no podía trascender más allá de que si realmente había lesiones graves, entonces sí que se podía concebir algún tipo de sanción. Bueno, les pongo algún ejemplo de alguna de las leyes nuestras. Mejoró la situación de las mujeres. Una cosa que ustedes, bueno, está en la anterior, pero da igual, una cosa que ustedes a lo mejor no saben la envergadura que tuvo, que fue la Ley de Justicia Gratuita del año 96 en España. La justicia gratuita se tramitaba como una pieza separada del procedimiento principal ante los tribunales y era el acceso al abogado para la gente que no tenía recursos. Sin embargo,
como se tramitaba a través del procedimiento judicial en pieza separada, insisto, no se le daba importancia y muchas veces se dejaba de accionar porque era muy complicado el acceso a la justicia gratuita. Como verán, cuando yo les hablo de estas cosas son leyes que no tienen nada que ver con la igualdad, pero que sí generan una situación de igualdad porque dan capacidad a las personas desfavorecidas para acceder a gestionar sus derechos. Entonces, un elemento muy importante fue la especialización dentro del ámbito de la abogacía de las ramas del derecho para una mejor defensa y, por ejemplo, se especializaron pues, los abogados de familia, los abogados de derecho penal, los abogados de laboral, con lo cual ya el ciudadano no se encontraba ante un mare magnum de abogados que gestionaban como podían la situación, porque además la concepción era también paternalista, que la obligación del abogado en ejercicio era un acto voluntario y, por tanto, se inscribía de forma voluntaria en el turno de oficio. Todo ello cambió en el año 96 con la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que otorgó el servicio al ciudadano, pagado por el Estado, pero no a la voluntariedad del abogado. Por tanto, es el ciudadano el que tiene derecho al servicio gratuito y el abogado que se inscribe de forma voluntaria en el servicio está obligado a darlo, pero no por turno que repartiera y si tú querías o no inscribirte. Por tanto, los colegios de abogados tienen un sistema aleatorio de prestación del servicio y, además, una forma de control, porque como es una especialización y es voluntario, además, te pueden eliminar del servicio y con ello no estás haciendo una acción de responsabilidad corporativa, sino que estás haciendo un servicio público delegado por una ley que te dice que es un derecho del ciudadano, carente de recursos, acceder a ello. Bueno, aquí les he hablado de México, pero hasta me da vergüenza hablarles a ustedes de ejemplos que lo saben mejor que nadie. Bueno, en síntesis, lo que queríamos decir era, ha habido pioneras, no prisioneras, que está equivocado, sino pioneras en un mundo silencioso de mujeres. Ha habido igualdad real en otras ocasiones, pero la violencia doméstica es una lacra que no se ha conseguido erradicar y que está todavía en nuestras sociedades de una forma mucho más intensa de lo que parece. Mis conclusiones al final es que todo el entorno que ayuda a una igualdad, en cualquier caso, que no sea solo de mujeres, sino a una igualdad en la erradicación de la discriminación por cualquier causa, ayuda a constituir una sociedad más solidaria y más generosa. La discriminación del orden que sea genera sociedades totalitarias, falta de democracia y genera actitudes violentas, porque puede ser permitido otro tipo de actitudes si son, como desgraciadamente tenemos los vientos que corren en Europa sobre determinadas cuestiones políticas que arrasan en base a la decepción que han producido los políticos en los últimos tiempos, está llevando a posiciones totalitarias que realmente están haciendo recaer en las personas que esto es provisional, o sea, que los valores que Europa se otorgó después de la Segunda, sobre todo, Guerra Mundial, sobre el welfare state, sobre la igualdad, los derechos de los ciudadanos, la necesidad de una sociedad más igualitaria en todos los aspectos, seguridad social, asistencia social, educación para todos. Todo esto parece que en el siglo XXI, al cuestionarse las formas políticas, porque los políticos nos han decepcionado, estamos llegando a un populismo que nos genera una situación de angustia a buena parte de la sociedad, porque son dos polos que se están generando de una forma que no es razonable. El siglo XX había sido un siglo de valores y parece que el siglo XXI es un siglo de rechazo en lo que estamos viendo.
El segundo punto que les quería decir, no sé si ustedes tienen influencia o no, pero yo, como voy a lo mío, siempre lo intento colocar, que es la modificación del derecho de familia, la importancia que tiene la regulación del derecho de familia como el motor que mueve la sociedad, porque al final todos vivimos en familia, todos tenemos unos padres, algunos tienen hijos o no, pero todo el mundo vive en un núcleo que se establece en relaciones jurídicas, en un núcleo que existen desigualdades, porque los padres no están en la misma situación que los hijos, ni los abuelos, ni los hermanos, y por tanto, cómo gestionar el mundo privado tiene mucha relevancia a cómo una sociedad gestiona su mundo público. Nosotros, por ejemplo, concretamente, yo soy de Barcelona, concretamente en Cataluña. En el año 2011 se modificó es que no me sale en castellano, la compilación de derecho civil catalán en lo relativo a la responsabilidad parental y la guarda. Y se puso como prioritario la responsabilidad parental. Se hizo a la imitación de los reglamentos europeos, que en general se le llama responsabilidad parental, nosotros le llamábamos patria potestad, y lo cambiamos y ahora es responsabilidad parental porque las directivas así se entienden mucho mejor. Y la responsabilidad parental, como ustedes saben, era compartida por el simple hecho de la filiación, no había distinción entre el vínculo, o sea, dependiendo del vínculo, los hijos son no tienen ninguna solo filiación por naturaleza o por adopción, es decir, el vínculo no tiene relevancia, el vínculo de los progenitores, pero la responsabilidad parental siempre, salvo una sentencia expresa, siempre es compartida. Pero como les he dicho desde el principio, no teníamos una cultura divorcista. Viene del año 81, que se establece por los tribunales la falta de afecto maritalis como causa. En los años 90, los tribunales se dan cuenta que resulta insuficiente la justicia respecto a los problemas del derecho de familia y introducen la mediación, introducen los psicólogos, introducen disciplinas diferentes para entender que la respuesta al conflicto familiar no puede ser en modo alguno una justicia pura y dura. Los años 2000 son los que entienden que hay que dar un paso adelante, no solamente introducir las disciplinas de otros ámbitos, sino que hay que hacer una especial protección hacia las partes más vulnerables y hacer explícito el conflicto que hay sobre la violencia de género. Y es cuando sucede o se promulga la ley del 2004, muy cuestionada por muchos sectores de la población, porque algunos opinan que es muy severa respecto a situaciones muy leves y es muy leve respecto a situaciones muy graves. Llegó al Constitucional, el Constitucional declaró que no era, precisamente llegó por tratar desigualmente al hombre y a la mujer. Consideró que en la situación de pareja se da una vulnerabilidad expresa si existe violencia y, por tanto, la protección de la mujer en situación de desigualdad no supone una desigualdad constitucional. Por tanto, entendió que la ley era constitucional. Ese paso más en los años 2000, que es la protección expresa a la violencia de género, nos ha llevado a una situación en la que en buena parte se ha excluido la mediación, porque con violencia no existe mediación, pero sí, como les decía antes, en el 2011 se entiende que en Cataluña la guarda o custodia debe ser también compartida en términos generales, con independencia de que sea una controversia. Eso que ha sucedido, lo que les decía al principio, que efectos colaterales vienen a empoderar la situación de igualdad. ¿Por qué? Porque los tribunales empiezan, luego les daré unas cifras, empiezan a otorgar la custodia compartida a progenitores relativamente jóvenes, con lo cual, o por semanas alternas o por días alternos, o como quieran ustedes que se encuentre la situación que se provoca en cada caso, dependiendo pues del tema concreto. Al principio fue muy rechazado por las mujeres porque entendían que la custodia pertenecía a las madres y, por tanto, no había que compartirlas.
Pero el hecho de que los tribunales empiecen a instaurar una custodia compartida, si no hay algo expresamente que lo prohíba en el caso concreto, está generando una situación en los jóvenes progenitores que permite a las madres volver al mercado laboral si lo han dejado o incrementar su aportación al mercado laboral porque tienen un tiempo libre que no disponían y la soledad que comporta estar en casa porque los niños están en otra casa irremisiblemente, y al hombre le ha comportado entender los conflictos que tiene el cuidado ordinario de los hijos, que implica pues que son los hombres los que tienen que decir que a las 5 de la tarde tienen que ir a buscar al niño al colegio o a las 2. Y esa semana piden las empresas, porque así lo tienen que demostrar ante el juez, una reorganización de su horario laboral para poder justificar que una semana trabajarán hasta las 12 de la noche y la siguiente tendrán que salir a las 5 de la tarde. Con lo cual, esa situación que viene del ámbito del derecho de familia está generando una igualdad en la posición del otro que jamás hubiera sido concebida si estábamos hablando de las cuotas, por ejemplo, que las cuotas es un instrumento para acceder, pero esto son consecuencias colaterales de una regulación que nada tiene que ver con la igualdad, simplemente de la concepción de que padre y madre pueden ocuparse de forma correcta de sus hijos si tienen la responsabilidad parental compartida y prueban que van a ser ellos los responsables, no en el caso del padre, ni la canguro, ni la abuela, no, tienen que probar que van a ser ellos los que ejercen efectivamente la responsabilidad de la guarda, está generando que cada uno se ponga en el lugar del otro. ¿Qué pasaba en muchas ocasiones? Que la atribución automática de la guarda a las madres, la pensión de alimentos automática al padre, generaba una distancia que al final los padres solo veían un recurso económico en su soporte a la familia y los recursos económicos se acaban cansando, con lo cual generaban una pobreza a la familia monomarental que no había sido concebida desde el inicio así, pero era también la consecuencia de una automatización de la guarda. Bueno, y ya nos saltamos a lo que son mujeres profesionales, que esto sería objeto de otro debate, pero sí que me gustaría decirles que después de todo eso que les he explicado, es la cuestión de si la mujer hoy entra en la esfera pública de una manera clara. ¿Ustedes creen que el hombre está entrando en la esfera privada exactamente igual que la mujer? Es decir, si nosotros tenemos una responsabilidad importante, como aquí tienen ustedes, etcétera, etcétera, ¿esa misma responsabilidad es la que ejerce el otro en la familia? Porque la esfera privada siempre ha sido algo propio, siempre ha sido algo consustancial, sale automático en la mujer. La esfera pública no, hay que labrársela y de una forma difícil. Pero la única manera que tendremos de poder conciliar ambas situaciones será que integremos también, no digamos que esa esfera es solo nuestra, al hombre en la esfera privada. ¿La independencia económica significa independencia emocional? ¿Cuántas mujeres hemos visto, altos cargos, que dicen que esa situación les está provocando un desequilibrio familiar que no pueden sostener y, por tanto, se retiran de esa responsabilidad? ¿O cuántas mujeres a las que se les ofrece un puesto de responsabilidad superior dicen, no, mire, es que yo no puedo acceder a esto porque tengo unos niños pequeños a los que quiero mantener, a los que quiero estar? ¿Eso sucede exactamente igual en los hombres? ¿Renuncian a esas posibilidades? Yo solo lo dejo aquí para que cada uno piense o pensemos o miremos, no tengo la solución. Pero que independencia económica significa independencia emocional de toda la mochila que se lleva o no, no lo sé. ¿El éxito de una mujer es un riesgo para su equilibrio de pareja? Puede ser. ¿La conciliación familiar es solamente para las mujeres? ¿O la conciliación familiar es para la familia? Porque la concepción de conciliación es para las mujeres. Pero si las mujeres son las que piden la reducción de jornada, las mujeres piden el horario comprimido
y los hombres no, nunca tendremos opción. En la empresa no se tendrá opción. Pero a través de la guarda compartida, los hombres están pidiendo lo mismo que las mujeres. Con lo cual, de una forma indirecta, como les digo, esa posibilidad de que la conciliación familiar también sea solicitada por los hombres, pues es una posibilidad de igualdad. Bueno, la ausencia de padres. Eso ya… yo lo único que les quería dar, el paro… Quería explicarles, esto me parece que… Quería darles algún dato, no sé si lo tengo aquí. Quería darles algún dato exacto. En el 2018 hubo 95.000 divorcios y el 7,7% de los divorcios fueron por mutuo acuerdo, que eso es importante saberlo. Es decir, los progenitores están de acuerdo en la forma de elaborar las consecuencias de su divorcio. El 22 fue contencioso, pero la custodia compartida fue otorgada en el 33% de los casos de divorcio, de separación de parejas con hijos. El 33% es una cifra elevada como para tener en cuenta que eso puede hacer una incidencia, pero todavía estamos muy lejos de encontrarnos. Pero es importante que lo tengamos en cuenta. Es importante que en la lucha en los tribunales se pueda decir que el progenitor, el padre, también es tan válido como la madre y si se organiza como prioridad el cuidado de los hijos, lo puede hacer de la misma forma que la mujer. Como vemos, es evidente que hay una distorsión enorme, pero sí que es cierto que vamos hacia una situación más similar, pero que sigue existiendo una atribución a la madre sustancialmente distinta, sobre todo de exclusivas. Pero es importante ver cómo la compartida va subiendo. No, bueno, y finalmente yo es que tengo muchas cosas que si están ustedes interesados en alguna de las situaciones que les gustaría que comentáramos, pero la verdad es que no siento que estén ustedes todos aquí. Si podemos debatir de algo que les interese de España, de algún tema concreto y la verdad, muchísimas gracias por haberme atendido. Pues, muchas gracias a doña Silvia Jiménez Salinas. Yo, la verdad es que me acuerdo, yo un semestre al año doy Derecho Familiar desde hace 20 o 22 años. Y la verdad es que justamente repasaba varias de las disposiciones similares en México y me acordaba que, no me acuerdo exactamente la fecha de modificación del Código Civil, pero todavía cuando yo estudié Derecho Civil, lo bueno es que ya estoy entre pura gente seria y no van a ser, ¿no? Pero cuando yo tomé mi curso de Derecho Familiar, me acuerdo que para contratar entre sí, los cónyuges necesitaban autorización judicial. Pasaba algo también, bueno, también el tema del divorcio sin causa, recuerden ustedes, apenas fue como en 2008, ¿no? ¿Ustedes? Sí, y se tuvo que analizar en la Suprema Corte el tema y fue un debate duro, ¿no? Me acuerdo, el tema de violencia de género es realmente nuevo, llegando a novedosísimo. Y pensaba yo, no sé, yo voy a hacer como alguna pregunta que se me ocurría para que lo debatamos, porque además, afortunadamente hay muchas mujeres, qué bueno. Yo lo que pensaba era cómo el empoderamiento de la vida privada tiene que llevar justamente al empoderamiento de la mujer en la vida pública. Pensaba yo todo lo que tenemos que hacer las autoridades electorales, le voy a platicar. En México, bueno, a ver, ya hemos alcanzado prácticamente la paridad en el órgano, en la Cámara de Diputados y en senadores también. Eso está muy bien, ¿no? Se alcanzó después de que apenas en el año 2011 se resolvió una sentencia que fue llamada la de las antijuanitas, porque empezó a pasar que había cuotas de género de candidaturas. Pero entonces lo que empezaron a decir era, si recuerdo bien la norma decía 40% de cuotas de género, de mujeres, ¿no? O del género, digamos, del otro género. Bien. Y entonces lo que decía, alguien muy inteligente se le ocurrió de poner
mujeres de propietarias y hombres de suplentes. Y mágicamente, después de que tomaban protesta, las mujeres mágicamente renunciaban al cargo y los hombres subían. Y lo que entonces la sala determinó, la sala superior del tribunal, fue determinar que tenían que ser los dos del mismo género. Y eso cambió la historia de México. Esa sentencia en particular cambió la historia de México, porque después se estableció en la Constitución el principio de paridad en las candidaturas y ahora se acaba de hacer apenas una reforma donde se estableció el de paridad total en los puestos públicos. Ahora, la pregunta que yo hago, que me empiezo a hacer es justamente el tema que es la conciliación, habiendo tantas mujeres, la conciliación de la vida familiar y el empoderamiento de la vida personal para que éste pueda redundar justamente en una adecuada vida pública, igualitaria. No que creo que queremos ser la igualdad, ¿no? O sea, ¿no? Que una mujer tenga exactamente las mismas posibilidades que un varón. Que si una mujer quiere ser senadora, diputada, presidenta, gobernadora o directora de un banco, pues que dependa de ella nada más, ¿no? De su trabajo y que no haya techos de cristal. Pero bueno, yo no sé, de verdad podríamos seguramente hacer una similitud, pero por ejemplo, algo que quizá le parece chistoso, la primera ley del divorcio de México fue en 1914. Fue uno de los primeros países, según recuerdo, el tercero del mundo, en tener una ley del divorcio. Fue de 1914 y una segunda de 1915, que curiosamente, si recuerdo bien, la de 14 era incausada y la de 15 tenía causa, ¿no? Que lo que hacía era reproducir fundamentalmente lo que decía el Código de Derecho Canónico respecto de la separación de los cónyuges, que me imagino seguro fue lo mismo en España, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿quién quiere participar o hacer alguna pregunta, algún tema de debate, alguna abogada que nos quiera dar su opinión o su experiencia como madre, como funcionaria? ¿Nadie? ¿Sí? ¿Lucerito? Bueno, definitivamente el hecho de que las mujeres estemos empoderadas en lo particular, en el ámbito familiar, sí es indispensable para que en lo público, en lo laboral, también seamos exitosas. Es una realidad que sí se necesita ese apoyo y esa ambivalencia para que pueda prosperar, ¿no? Situación que no necesariamente a la fecha sucede con los varones. Yo quisiera añadir una cosa, y es que al hilo de todo esto, es muy importante que el ámbito público sea accesible, porque si no, no hay posibilidad. Entonces, que las leyes permitan la paridad nos da acceso. Pero, sin embargo, eso no significa que sea real, porque la forma de llevar la vida en sociedad ha sido siempre llevada por hombres, a la manera de hacer los hombres. Entonces, las primeras son las que no tienen un modelo de hacer y, por tanto, deben recrear o inventar la organización nueva de cómo hacerlo. Recuerdo una compañera decana en aquel tiempo de La Rioja, que había sido pues diputada del Parlamento Regional, y decía, bueno, yo me he dedicado 4 años, salí elegida, me dediqué a trabajar las enmiendas a la ley, venga, me quedaba, y luego salía del Parlamento y me iba a mi casa, y de repente acabaron los 4 años, me dijeron, oye, has trabajado mucho, pero no repites. ¿Pero por qué? Pues porque los otros trabajaban menos, pero se iban a tomar la cerveza. Y entonces, ¿qué pasó? Que se organizaron y dijeron, no, es prescindible, ya buscaremos una letrada. Pero para esto no necesitamos que estés aquí. Es decir, la concepción de la forma de trabajar también es distinta. Entonces, nosotros debemos ayudar a responsabilizar en la vida privada a los hombres, porque tampoco vale aquellas mujeres que dicen, no, mi marido me ayuda, perdón, y todo lo hace mal, va a comprar y lo hace mal, lleva a los niños y lo hace mal, les corta el pelo y también les lleva a la peluquería equivocada. Es decir, todo lo hace mal en el ámbito privado y llega la mujer y claro, lo anula y dice, bueno, pues para esto ya lo haces tú, si todo lo he hecho mal. Es decir, hay lo mismo, hay que mirarlo también siempre para el otro lado,
porque tampoco saben ellos administrarse solos en la esfera privada, no saben. Y todos debemos aprender a que sean las cosas distintas. Porque, insisto, la sociedad está organizada a la manera del hombre. Curiosamente, le voy a contar, cuando yo estudiaba el doctorado en España, me hicieron leer un libro de Helen Fisher, que a lo mejor han leído en torno a la idea del feminismo. Lo que decía Helen Fisher me parecía súper interesante porque decía lo que está diciendo. Es decir, en el momento que la sociedad se organice conforme a los valores de la mujer, va a ser una sociedad justamente pues, más abierta, más empática y además otra cosa mejor. Yo no sé, pero los varones díganme que no. Están viendo la tele y ¿qué más te están haciendo? Nada, exacto. Pero las mujeres, ¿qué están haciendo? Lo mismo están tejiendo, lo mismo están leyendo, están cuidando al niño. No, eso seguramente va a ser una sociedad más eficiente, ¿están de acuerdo? Va a haber más resultados, ¿no? Y decía, justamente, la fórmula patriarcal no ha funcionado, es decir, ha oprimido y ha destruido. La pregunta es, el futuro pareciera que se está construyendo bajo otra fórmula, ¿no? Y es justamente lo que termina haciendo lo que alguna corriente filosófica llama el neofeminismo, ¿no? Pero bueno, no sé si alguien... Sí. ¿Alguien quiere decir algo más? Sí, por favor. Gracias. Bueno, a mí me interesa hablar como un poco más en el plano social, que desde luego siempre toca el derecho porque ahí se dirimen las fronteras de qué es y qué no. Pero hay un aspecto que luego sucede, hay reuniones en las que se tratan temas de género y son mesas compuestas exclusivamente por o mayoritariamente por hombres, y eso siempre llama la atención. Y voy a lo siguiente. Hay una ola de feminismo, por lo menos en México, supongo que en España también, porque no es privativa del país, que está tratando de colocar en el debate público una serie de aspectos, una serie de conceptos que son de alguna manera completamente deslegitimados, a veces por las propias mujeres, algunas, a veces por los hombres, pero hay estas manifestaciones violentas y de descalificación simbólica de decir, no, pues es que son las feminazis, y toda esta serie de adjetivos que se ponen hacia la mujer, reproduciendo una serie de estereotipos y una serie de formas lingüísticas de entender el quehacer de las mujeres. Y entonces quería preguntarle cómo sucede esto en Europa, ¿no? Porque aquí tenemos, además de una cultura machista propia de nuestro país, también estamos inmersos en estos fenómenos globales que nos llevan a adoptar como formas discursivas semejantes, pero también reacciones que no sé si sean propias de México, derivado de nuestra cultura machista. Pero bueno, me refería a esto, ¿no? a las formas en que se deslegitima, en que se construye simbólicamente a la mujer que protesta, que quiere romper como ciertos moldes, ciertos esquemas de lo que se conoce como lo que debe de ser la mujer, e inmediatamente tiene esta reacción violenta, a veces nada más en el plano simbólico, de decir, eres una lo que sea, y otras veces manifestaciones violentas verdaderas, ¿no? Tanto que han llevado a disposiciones como separar en los vagones a las mujeres en el metro porque no pueden convivir con los hombres. Y bueno, toda esta serie de cosas que desde luego yo como hombre no puedo hablar mucho porque no tengo mucha legitimidad, porque yo no sé lo que es que me acosen en la calle ni que me digan, pero que bueno, algunas personas tratamos de entender, otras de plano rechazan, y se reproduce como esta contraola del feminismo que lo que hace es, en realidad, tratar de imponer un discurso pues, machista que se oponga a esta nueva elaboración del feminismo y de las mujeres. Pues claro, es que qué mejor forma de deslegitimar algo que ridiculizarlo. Sí. Es que está claro, si los adjetivos peyorativos hacia lo que sea ridiculizan, mejor. Y por tanto, yo entiendo que lo que estamos viviendo ahora por parte de los hombres es dos cuestiones. La primera, que no tienen muy claro cuál es el rol, porque el de siempre no ha desaparecido, pero no es políticamente correcto. El rol del macho director
de la familia y que le ponen las zapatillas y el vaso de whisky cuando llega y no se le puede marear, pobre, porque trae el pan a casa, eso no es políticamente correcto. La sustitución de cuál es su rol en los jóvenes, no saben muy bien cuál es, porque han de dejar pasar por la puerta o han de tirar la puerta en las narices. Claro, han de ser galantes o no es políticamente correcto. Hay que encontrar el equilibrio entre la educación y la galantería, que no es incorrecta, siempre y cuando no se extreme hacia desnaturalizar. Por eso digo que estamos en un fenómeno, en un momento importante, porque hay que también empoderar a los hombres que quieren entender la vida distinta. No se les puede decir, no, es que tú fuera, porque no quiero que me dejes pasar por la puerta. No, es que eso tampoco es así. Si queremos una sociedad más justa, si queremos una sociedad igualitaria, tenemos que ponernos cada uno en lugar del otro, socialmente. Y la mejor forma, insisto, de volver al estatus en el que se siente cómodo el hombre es ridiculizando todos estos fenómenos que están sucediendo. Es como desde el 2004 se dice por algunos partidos políticos populistas que existe un número inconmensurable de denuncias falsas. Es incierto, es incierto. Los números del Consejo del Poder Judicial dicen que es un 0,01. Es incierto. Es incierto. La mayoría de las denuncias hay poquísimas denuncias falsas. Lo que puede ser es que a lo largo del tiempo se archiven, la víctima no provoque, etc. Tampoco tenemos que poner el mito del hombre agresor, que ese es desnaturalizado también. O sea, es decir, como estamos cambiando el sistema de equilibrio que a algunos les resultaba confortable, estaban en una zona agradable de relax, a otras no, ahora tenemos que ser cuidadosos con eso que es incipiente y, por tanto, debemos cuidar a nuestro alrededor. Yo siempre digo que no podemos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar lo poquito que tenemos alrededor, cada uno dentro de su responsabilidad, ¿no? Pues sí puede cambiar algo, evidentemente, y se cambia con las formas, con la manera de educar, de entender y de estar en sociedad. Porque lo más fácil es ridiculizar a las mujeres. Doctor Wong. Perdón. Buenas tardes. A mí me gustaría abonar un poco en torno al derecho de familia en el plano de la igualdad de género. Se ha hablado mucho a través de diversas sentencias y de reformas constitucionales sobre la paridad de género, para que en ambos casos puedan acceder a cargos públicos. Sin embargo, me parece que en el contexto de derecho de familia es importante no perder de vista que los valores y la formación educativa primaria se adquieren obligadamente en casa. Así, los roles que se asignan a cada uno de los géneros deben ser fomentados y compartidos a los hijos, justamente para evitar estigmatizar tareas determinadas. En mi caso, yo nací en el seno de una familia biparental. Sin embargo, a mí me toca llevar la batuta de una familia monoparental, y eso no es un impedimento para que yo enseñe a mi hija desde todo lo que es una trayectoria, lo que implica trabajar, lo que implica hacer tareas en casa, lo que implica el esfuerzo. Entonces yo creo que todas esas situaciones deben quedar muy enraizadas dentro de la familia, justamente para que en un ámbito social se puedan aceptar con mayor facilidad y podamos evitar generar esas conductas estereotipadas, ¿no? Entonces yo creo que desde mi punto de vista, para poder propiciar ese plano de igualdad de género, debemos comenzar haciendo una ambivalencia con el derecho de familia. Claro, lo comparto plenamente. Totalmente, sí. Precisamente cuando se modificó el Código Civil catalán se habló mucho de que esto iba contra la naturaleza, porque, claro, la biología es la biología y
son las mujeres las que tienen los hijos. Y entonces, ¿en qué momento podría introducirse no la madre y el padre, sino el cuidador primario, que es lo importante, que el bebé recién nacido necesita un cuidador primario, permanente, sea quien sea el personal doméstico antes cuando había las amas de cría, o sea quien sea, necesita un cuidador primario. Y después se introduce a partir del año los cuidadores secundarios. Y eso es lo que se estudió por los psicólogos para ver en qué momento podía ser efectiva esa custodia compartida que no afectara, evidentemente que afectará a los niños, por supuesto, pero en qué momento podía empezarse de verdad a que el cuidador primario relajase su dedicación para que se introdujera el cuidador secundario hasta términos de igualdad. Perdón. Muchas gracias. Antes que nada, agradecer su participación. Ha sido muy enriquecedor el diálogo que hemos sostenido. Bueno, Alejandro Wong, de la Escuela Judicial Electoral. Yo quisiera saber su punto de vista, más de un problema de constitucional y de la corona española en relación a que el varón tiene preferencia sobre la mujer, y más en la situación ahorita de la actual familia real, que es lo mismo que sucedió hace 40 o 50 años, donde las primeras 2 hijas eran mujeres y hasta el tercero fue el varón, que ahorita la actual pareja tiene 2 infantas. Entonces, yo recuerdo que en el 2004 hubo una discusión incluso para reformar la Constitución y que tuvieran esa misma igualdad. Ajeno a la cuestión política que pudiera ser, quisiera saber su punto de vista, si usted estaría de acuerdo en que se hiciera alguna modificación o lo ve como algo irrelevante por la cuestión de ser la corona. Mire, todos ustedes están suficientemente instruidos de lo que sucede en España. ¿Quién abre ahora el melón de la Constitución para modificar la corona? Vamos, con la que está cayendo, con el tema de la territorialidad, lo veo prácticamente inviable. Se ha solucionado de una manera, como dice usted, estupendamente, pues porque la heredera es una niña, con lo cual se ha solucionado y no hay conflicto. Pero la situación política en España es tensa, es complicada y requerirá años para poder solucionar una modificación constitucional que no debería ser, es una opinión personal, tan conflictivo, porque al final todos sabemos que las leyes son producto de las sociedades a las que sirven, con independencia de que sea la ley primaria, la Constitución, que sean las leyes orgánicas, que sean las que sean. Ha servido, ha ido estupendo, hemos pasado de una dictadura a una democracia de una manera sin problemas, y ahora se está produciendo algo que a una zona y a una parte de la población les genera un conflicto. Bueno, pues podríamos hablar, ¿por qué no? Siempre se puede hablar. No sé si de una reforma constitucional, no sé bien si sería a través de otros sistemas que también existen, pues sí, para... Perdón, si mal no recuerdo, es el título 10. El se tendría octavo. Pero te tendría que ir a través del 168. Ah, el de la corona, sí. Sí, el de la corona. A ver, yo es que estaba en la territorialidad, como ve, no, pero en tengo unas influencias tremendas. A la corona era a través del 168, sí. Y ese era uno de los motivos que a través del referéndum el rey incluso fue el mismo que frenó hace 15 años el propio, porque se pudiera poner en discusión hasta la misma monarquía. Es que, mire usted lo que ha pasado con el Brexit y el referéndum. Es que, claro, es que es complicado. Entonces, si una cosa funciona y no genera conflicto, ¿lo vamos a modificar ahora? Bueno, esa es mi opinión, pero como yo soy republicano y no soy español, voy a decir algo impropio, que espero que mis amigos españoles algún día me perdonen. La verdad es que yo no entiendo la corona, creo que todos nosotros no la entendemos, porque vivimos en una república. Pero la primera duda que, por ejemplo, yo podría resolver si yo fuera jurista español, me queda claro que los juristas españoles lo harán de otra manera, pues así, y ahora que está de moda este tema del principialismo,
¿no? Pues entonces lo que yo diría es, pues hay que interpretar la Constitución de forma armónica, el principio de igualdad que se encuentra en derechos humanos con el principio de la corona. Y cuando pase, Dios no lo quiera, o no sé qué decir, a ver, ojalá el rey tenga otro hijo, yo qué sé, ¿no? Y si tiene un hijo varón, pues decirle, pues le doy más ponderación al principio de igualdad que al que se encuentra aquí, absurdo, ahistórico, irracional, poco claro, y yo que diría completamente discriminatorio, absolutamente obsoleto, donde no heredan de forma principal las mujeres. O sea, ¿qué estamos en el siglo XV? Bueno, eso es lo que yo diría, pero como no soy jurista español, seguro no conozco lo suficiente la Constitución española. Pero bueno, ¿tú quieres decir algo, Yarita? ¿Está prendido? Sí. Bueno, y regresando al tema que estábamos antes, yo quisiera saber su opinión referente a si hemos estudiado correctamente y lo suficientemente el tema de las nuevas masculinidades, ¿no? Luego criticamos el rol de los hombres, no saben qué hacer, pero es que ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen aquello? Pero ¿realmente saben qué hacer? O sea, ¿realmente hemos, con el tema de los cambios de roles, en qué lugar ponemos a los hombres? ¿No? Magnífica pregunta, pero claro, yo no tengo la respuesta, ¿eh? Es cierto, es una reflexión interesantísima porque claro, el movimiento feminista o neofeminista lo que pretende es la igualdad, lo que pretende es introducirse en la esfera pública en términos de igualdad y que la privada también. Pero claro, ¿qué pasa con el otro modelo? ¿Dónde queda y quién le instruye? Por eso yo siempre discuto que las leyes de conciliación se hicieron pensando en la mujer, siempre. Pero ahora se están aplicando, o al menos en España, se están aplicando a los hombres y es cuando empiezan a tener problemas porque, claro, se les reduce el sueldo, se les reducen las posibilidades, no pueden realizar viajes, etcétera. Claro, esto va cargando el sistema profesional, tanto masculino como femenino, porque si resulta que cualquiera de ambos puede tener los mismos derechos, ya no habrá una preferencia hacia contratar al varón porque tengo más garantías de que no se me vaya porque vaya a tener hijos, que era uno de los problemas que había. Y era así. Yo el modelo masculino no lo sé, yo sé que realmente los chicos jóvenes van perdidos porque carecen de la autoridad, no, es verdad, carecen de la autoridad que les daba la masculinidad y el rol, y no les sabemos transmitir, ni nosotros ni ellos tampoco, porque no hay mesas como estas para hablar del rol masculino, del nuevo rol masculino, porque sigue siendo una sociedad machista, porque el rol masculino ya va bien. Y entonces, ¿cuándo se ha visto una conferencia sobre el hombre y las nuevas facetas en el ámbito privado? Jamás. Porque no importa. Porque es así. Por tanto, yo no tengo la respuesta a cómo debe ser. Que sí, mezclarnos. La única solución es que los debates siempre y todos los temas sean transversales. Eso es lo único que yo veo. No es solo un tema nuestro, es un tema de ambos géneros. ¿Alguien quiere hacer otro comentario, maestro? Doctora, muchas gracias por sus palabras. Yo quiero apuntar estos aspectos, quizás sean útiles. Recuerdo que ya desde los griegos y después con Santo Tomás de Aquino, se habla de la dignidad humana. Esa dignidad abarca ambos géneros, como hijos de Dios. Estoy hablando en un tema teológico, como era propio de aquel personaje. Pero creo que esa es la clave. El no diferenciar un rol de otro rol, sino entendernos todos como poseedores, como recipendiarios de la dignidad que nos da ser hijos de Dios. Y aunque no tengamos fe o seamos personas que no están fundamentados en una teología, pues el pensamiento es claro. Somos
seres superiores porque tenemos razonamiento, pero ambos géneros. A mí me tocó algo muy curioso, yo creo que viví en una burbuja, porque las mujeres que me rodearon, abuelas, tías, mi madre, pues todos fueron profesionistas y muy brillantes. Actualmente, pues mi esposa tiene 2 carreras, mi hija es médica urgencióloga. Entonces yo veo muy normal que la gente, que las mujeres se desarrollan y que pues llegan a donde quieren o a donde ponen su objetivo. Por ejemplo, yo en lo particular no soy partidario de que se hable de una educación machista, porque debemos respetarnos a ambos géneros como parte de esa dignidad. Yo no soy macho, porque no soy animal, soy un hombre, mi género es masculino. Nosotros cuando hablamos, por ejemplo, de esa tortura horrible, de esa plaga espantosa, del homicidio hacia las mujeres, hablamos de feminicidio. Nunca decimos embricidio, ni hablamos de un movimiento hembrista, sino feminista. Entonces debiéramos hablar de una cultura masculinizada, es decir, dignificarnos. Y cuando entendemos lo que es la dignidad humana, ya no importa ni el género, ni la condición social, ni la etnia, ni la edad. Cualquier persona merece mínimo respeto y consideración, porque es lo más valioso que hay en este planeta. El hombre y la mujer como seres racionales. El día que entendamos eso, pues evitará muchos problemas. Ahora, por un lado tenemos el camino del derecho, el camino de las autoridades, por ejemplo en este tribunal, que se han caracterizado por tutelar no solamente los derechos de las mujeres, sino de los indígenas, de los niños y de otros grupos que tradicionalmente son marginados. Entonces, esa es una acción inmediata, pero la otra es a largo plazo, la cultura. Enseñarnos desde nuestros primeros momentos de conciencia que todas las personas somos respetables. Quizás somos diferentes, pensamos de manera distinta, pero lo que tenemos algo muy valioso es que nos podemos entender. Yo no tenía el privilegio de conocerla y sin embargo a través de sus ideas, pues ahora conozco mucho de su pensamiento y lo menos que puedo hacer es admirarla, respetarla y hacerle grata la estancia en nuestro país. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, me ha emocionado usted, muchísimas gracias. Sí, que no tengo palabras porque lo que ha dicho es maravilloso y es cierto. Ojalá ese concepto de dignidad humana hubiera estado presente y estuviera presente en todas las actuaciones de todos nuestros países, nuestros estados y nuestras familias, porque al final es lo único que realmente es cierto. Como somos personas, somos dignos de cuidados y de respetos, pero eso no ha sido siempre así, todo lo contrario. Y para eso estamos las personas que pensamos un poquito, para poder incidir de forma intensa y en todo lo que podemos en el respeto a la dignidad de las personas. Y le agradezco su amabilidad y les agradezco a todos ustedes la paciencia que han tenido conmigo y disculparme porque su nivel es muy interesante. Me hubiera encantado poder debatir de verdad en muchas cosas, en muchas otras cuestiones que realmente lo que te viene a decir es que debemos dejar un mundo mejor a nuestros hijos que el que recibimos. Y eso es lo que hace que todos estemos aquí dispuestos a mejorar esas cosas. Porque el que tiene familia o el que tiene a alguien a quien cuidar piensa que algo habrá hecho, habrá puesto su granito de arena si todas esa suerte que ha tenido usted, que no es tan frecuente, que todas las mujeres de su alrededor han sido magníficas profesionales, pues que siga sucediendo así o que empiece a suceder en aquellos lugares donde no se puede tener. Cuando yo puse esa última,
experiencia personal, ¿no? Propia. Yo tengo 4 hijos y mi cabeza iba con todo eso que tiene al margen, ¿no? Y expliqué en una ocasión que bueno, tenía el 3er niño y tenía un juicio que me llevaba de cráneo y era la función de Navidad y le dije al tercero, le dije, bueno, no te preocupes, iremos con los abuelos, te filmaremos, tal. Y el niño me iba diciendo, mamá, es que fui de bou, es que en catalán fui de bou es fui de buey. Y yo no le hacía caso, lo llevaba al colegio vestido de pastorcito, vestido de pastorcito con la zamarra, con el tal. Y no te preocupes, que hoy iremos con los abuelos. Bueno, pues resultó que la función de Navidad había sido el día anterior, no había ido nadie, evidentemente nadie lo filmó, el pobre niño fue de buey y al día siguiente tuvo que ir todo el día de pastorcito, cuando todos los demás iban. O sea, el sentimiento de culpa que tenía yo, como puede comprender, fue espantoso. Y esas situaciones en las que, bueno, que te superen las circunstancias y que a todos nos ha sucedido, pero el hombre debe empezar también a ser consciente de que eso también le sucede cuando es el único responsable en un momento determinado de esa crianza y que tienes errores como todo el mundo, nadie es perfecto, pero es así. Y entonces me gustó poner esa experiencia, esa pequeña experiencia personal porque seguro que muchos de los que estamos aquí lo compartimos, el sentimiento de culpa por el abandono ante una situación profesional que nos ha absorbido. Pues me parece que ya daríamos por terminada la conferencia. Muchísimas gracias por su presencia. En nombre del tribunal, que está firmado por nuestro presidente también, un reconocimiento por su conferencia. Gracias. Muchísimas gracias, Muchísimas doctora. Qué gracias. amable. Muchas gracias. Y les espero en España cuando vengan. Qué bien, qué bien. No nos digan más, nos vamos ahorita. Muchas gracias.